Hoy tenemos previa de una de las peleas que más nos apetece cada año o cada 2 años, ¿no? Según le apetezca al señor también Gary Russell aparecer más o menos a menudo. Y bueno, Verónica García, nuestra psicóloga deportiva, aquí viene para ayudarnos a entender un poco ese punto de vista tan peculiar, ¿no? Verónica, ¿qué tal? Feliz año, por cierto. Feliz año, Darío. Feliz año a todos. Bueno, Gary Russell, ¿no? Que para los que no estén muy familiarizados con él, bueno, da nombre a uno de los premios de fin de año que otorgamos precisamente, ¿no? Al boxeador más activo del año, ¿no? Con toda la coña del mundo, porque es un tipo que desde 2015 hace una pelea por año y no todos, porque por ejemplo el año pasado no apareció. Así es. Como siempre decimos, aquí las circunstancias son unas, pero cada uno justamente las ve, ¿no? Y las procesa de manera peculiar. En el caso de él, uno de sus argumentos es que nadie quiere pelear con él. Es decir, que está esperando ese combate ideal, ese momento en que los grandes campeones se quieran batir con él y no está encontrando esto, no está encontrando el no, el evitar y que en principio prioriza esto por encima de seguir un poco, digamos, el ritmo de competición, incluso ganar, ¿no? En determinado momento pues una bolsa o temas publicitarios. Él quiere ese gran combate que parece que no llega nunca y ha encontrado en el filipino quizá una buena forma de, de volver a estar ahí con ciertas garantías, aunque ya vemos que también habría muchos matices, pero como esto no se da, supongo, ha llegado ya el momento que he dicho, bueno, pues este puede ser un buen momento, pero el problema, por llamarlo de alguna manera, cada uno enfoca su carrera como considera, pero aquí la cuestión es esta, que le está esperando este ideal, este combate que cambie el rumbo de su carrera, etcétera, y no llega. No llega. Bueno, llegó en 2014 contra Lomachenko, pero perdió, o los jueces le dieron perdedor. Fue una decisión muy ajustada. Bueno, dos jueces le dieron perdedor. Ese era el megacombate, quizá. No sé si fue un punto de inflexión en su carrera, de alguna manera, Verónica. Posiblemente, justamente una persona que no es tan de rodaje como de aquel, ¿no? De estos combates señalados, el de rodaje de alguna manera alcanza cierta dinámica y entonces, bueno, se pierde este, pero es que yo a final de año tengo otro, no tengo tiempo de darle de excesivas vueltas, ¿no? Pero cuando alguien es así, en el que cada combate como está, como, digamos, muy planificado, muy pensado y emocionalmente, digamos, hay una carga emocional mayor justamente por esto, sí que es cierto que es más fácil que haya este punto de inflexión y también las expectativas que tenga uno justamente del resultado. Con lo cual, sí, la cuestión es esta, que él, su discurso sigue siendo siempre que él quiere pelear con los grandes, ¿no? Con las grandes peleas y que son ellos los que de alguna manera le están cerrando la puerta. Con lo cual, aquí tenemos esta mezcla de situaciones que probablemente, ¿no? Es como ambivalencia, esta ambivalencia que al final no resuelve y esta vez, bueno, pues tenemos este combate a principios de año. Es complicado. Sí, Es decir, aquí la cuestión es que poder seguir en esta falta de dinámica, uno de los elementos clave en su caso sería la motivación. ¿No? ¿Cómo me motivo? Porque esa pelea no llega, etcétera, para poder, en el momento que se dé, poder ponerme otra vez en dinámica y entrar otra vez, ¿no? en ese estatus de pelea. Y aquí tenemos, por ejemplo, la motivación que llamamos intrínseca. Es un tipo de motivación que al final es que entrenas y sigues porque te gusta, porque te crea emociones positivas, porque te gusta el ambiente, no tanto por la bolsa, por los resultados de fuera, no por lo que puede pasar en el ambiente, sino que depende más de que uno disfrute de esto. Entonces, él, claro, su vida, ¿no? Ya vemos que tiene familiares también en el boxeo, su vida, el boxeo forma parte de su vida, de su familia, de su dinámica familiar, con lo cual esta motivación intrínseca yo creo que es la más importante, porque ya la bolsa no está, porque de momento no hay ninguna no se concreta, por lo tanto tiene que haber esta parte de pasión por lo que hace y que el entrenamiento y el propio boxeo sea lo que le motive.
Ujú. Nunca sabremos realmente, porque no estamos ahí en su promotora, hasta qué punto los grandes rivales le evitan o simplemente es él que va dando largas o lo que sea. Eso no lo vamos a saber. Pero Verónica, tú que además de ser la mejor en psicología deportiva, entiendes mucho de boxeo, ¿qué pelea crees que busca Gary Russell? Ya tuvo el bombazo contra Lomachenko, una mega pelea que es lo que decimos, es su única derrota, pero ¿qué puede buscar? Al vaquero Navarrete, a Leo Santa. Es que realmente no sé el qué es su motivación final o su gran, su halcón maltés deportivo, podríamos decir. ¿Cuál puede ser? Podríamos decir que podría ser que realmente, él va nombrando muchos, dependiendo de la entrevista, no, incluso ha nombrado Claro, a claro, Kiko claro. Martínez, quiero decir que él va y considera que todos les van cerrando la puerta o que de alguna manera pelean entre ellos y como que él no participa en la fiesta, por decirlo de alguna manera. También esta inactividad hace que también, ¿no?, hay ciertas dudas acerca de cómo pueda estar, tampoco lo promociona, ¿no? Es decir, que es como te decía, creo que está en una especie de ambivalencia, ¿no?, en la que busca este ideal, pero a la vez concretarlo le es mucho más complicado. Creo que se mueve más en esto. ¿Y qué pasa cuando estamos en ambivalencia? Que al final avanzamos poco. Es decir, en el momento en el que uno se queda entre este quiero en ese ideal, pero a la vez no doy rodaje, no me doy, ¿no?, a ver al gran público, al final pasa, ¿no?, se da esta circunstancia de escasez. Yo creo que está más bien en ese punto de ambivalencia. Ujú. Y citabas antes como motivaciones el dinero. Al final, un boxeador profesional quiere ganar dinero para cuando se retire, probablemente este chico pues se haga entrenador, porque es lo que decimos, que lleva ayudando a sus hermanos boxeadores mucho tiempo y tal, pero un boxeador es de esas profesiones que tienen una carrera corta, como casi todos los deportes profesionales, y lo que quiere es amasar fortuna, como se suele decir, para no pasar hambre en caso de que vengan maldadas. Tampoco parece que sea el prestigio deportivo. Todo el mundo o los grandes analistas dicen que Gary Russell Jr., si pelease 2 veces al año, estaría sin duda en los rankings de libra por libra o mejor boxeador de cualquier peso. Tampoco parece que eso sea algo que le motive decir, venga, quiero estar de los mejores. Pero en cambio, como bien dices tú, en alguna entrevista dice, si yo pelease 2 veces al año, estaría en las listas de libra por libra. Que hoy nos vienes muy bien, porque yo no entiendo esto, te lo juro, ¿eh? Eh, como te comento, este tipo de motivación en este momento, también hemos de decir, supongo que después lo comentamos si nos da tiempo, él ha atravesado por circunstancias personales Sí, también muy duras que también demandan también tiempo para sí, sí, poderlas sí. procesar. Pero no son aplicables desde 2015 hasta 2022. Exacto, exacto. La cuestión es como te decía, cuando alguien está, quiere avanzar, pero está en esta ambivalencia en la que se quiere quedar ahí o alcanza a un, digamos, un ideal o a ese objetivo que quiere alcanzar, pero a la vez no se atreve, no da el paso, es muy complicado porque nos quedamos en una especie de limbo en el que, por ejemplo, en el caso de nosotros, de los psicólogos, necesitamos trabajar esto. Es decir, trabajar la ambivalencia. La ambivalencia para el cambio es muy buena porque al menos te da la sensación de que avanzas. Pero si después no se da ese paso y de alguna manera se concreta, justamente lo que nos decíamos, ¿no?, nos quedamos en ese punto y a veces el discurso queda algo, podríamos decir, incoherente dentro de la incoherencia que todos tenemos en nuestros discursos. Sí, 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 sí. Hay cierta incoherencia que entra dentro de lo normal. Pero sí que es verdad que podemos escucharle con un tono o con otro, depende en qué momento en ese, ¿no?, se vaya encontrando. Entonces, es esa parte, ¿no? De todas maneras, qué bien que se haya animado, por llamarlo de alguna manera, y que haya avanzado Sí, sí, sí. en este sentido. Al final, si no, pues algún día le quitarían también el cinturón de campeón del mundo, algo digo yo, porque lo tengo aquí apuntado para poder repasarlo. Desde 2014, que es su último año con varias peleas, que precisamente la de Lomachenko es la central, pero 2015 Johnny González,
veterano de la leche. Patrick Hyland 2016, que tampoco es un rival tremendo. Oscar Escandón en 2017, pues un clase B, podríamos decir. Jojo Díaz en 2018. Bien, pero tampoco es el mega combate que busca. Kiko Martínez en 2019, que hay que decir que era un Kiko en horas menos floridas que ahora, entonces se le puede considerar también un combate cómodo, entre comillas. Y Tuxtok Niambayar el año pasado, el tailandés, que bueno, pues era el aspirante oficial, creo recordar, y tampoco es lo que se puede buscar para una gran bolsa, un pay-per-view, un combate que paralice al mundo. Hombre, ahora Max Holloway, reconociendo que es un boxeador que ha tenido una trayectoria, ahora hablamos un poquito de Max Holloway, es un boxeador que ha tenido una trayectoria bastante ascendente, está en la sombra de Pacquiao, de Freddie Roach, ha ido a entrenar al Wild Card, etcétera, etcétera, pero tampoco creo yo que sea ese combate que le va a ofrecer una bolsa brutal, no es pay-per-view en Estados Unidos, nos quedamos siempre un poco al palo y fuera. Exacto, por eso decía. Otro signo también que está en esta ambivalencia. Hace muy poquito ha comentado a la prensa que no estará al 100% físicamente porque parece que tiene una pequeña lesión, que esto puede pasar, pero Hombre, el hecho de que lo comunique... Eso es. Ya está como, de alguna manera, preparando ese futuro próximo en el que puede ser que pase, ¿no? Es decir, por eso te decía que está en esta ambivalencia, en el de voy a por todas, pero a la vez ya... Y no, justamente no lo diría que está poniendo excusas, pero sí que está como, de alguna manera, explicando que, cuidado, que se puede dar una situación u otra, y quiero explicar que al menos tengo esta pequeña lesión. Quiero decir que pequeñas lesiones pueden tener muchísimos boxeadores. Muchos boxeadores. El training camp es durísimo y es muy fácil que en algún momento, en cuanto que empiece a subir la intensidad, haya una... Aquí la cuestión es que lo comunica. Eso es rarísimo. Exacto. Es como mostrar una debilidad. Luego dice, bueno, ya concretaré qué lesión, tampoco quiero dar pistas, digo, pero es que las estás dando. Por eso está en este punto, ¿no? De un paso adelante, un paso atrás o entre una situación y otra, ¿no? Es muy raro, yo no lo había visto nunca porque los boxeadores, bueno, el 80% sube al ring con molestias, fisuras, infiltraciones, es que eso es así, lo que tú dices, el campamento previo, el training camp, al final haces sparring durísimos, intentas emular las situaciones que te vas a encontrar luego en el ring y tal y cual, entonces es raro el boxeador que sube como una rosa al 100%, pero... decirlo antes, me cuesta encontrar, de hecho no me acuerdo de ningún ejemplo más. No sé si es como ponerte la venda por si te llega la herida, es que otra cosa. Pero así mismo, como te decía, Sí. Este comentario que hace es más como para relajar la situación, ¿no? Como poder romper un poco esta tensión que se suele dar en el combate, que ayuda mucho también a que el aficionado tenga más ganas de verlo, etcétera. Ha querido como romper un poquito, ¿no? Esa tensión, probablemente porque esto a él de alguna manera le pueda calmar o de alguna manera pueda ver que si luego en el combate se presenta algún problema, ella sabe que ya lo ha explicado. La gente no va a decepcionarse del todo porque ya sabe un poco a lo que va. Ya. O si no, también puede decir que si ganara, pues que sería épica, ¿no? Que sería también una victoria épica. Quiero decir que de ahí de alguna manera arreglan un poquito, ¿no? O allana el terreno para cualquiera de las dos posibilidades. Pero Verónica, sin negar que pueda estar lesionado, que si lo dice no lo dudo que lo estará, como muchos lo están, al final no es hacerse un poco trampas al solitario. Sí, lo que pasa es que aquí, como ya hemos comentado muchas veces, el boxeador, como cualquier otra persona, va haciendo realiza mucha parte de su conducta que le ayuda a calmar la tensión, la ansiedad, etcétera. Sí. Y yo diría que esto que está haciendo es una forma de ansiedad. Entonces si yo fuera la psicóloga de Max Holloway, pensaría, está muy ansioso. Tiene ahí un punto de ansiedad pero que necesita calmar, no que la controle, porque yo creo que casi todos tienen un nivel de activación que además es necesario, pero
podríamos pensar, bueno, pues aquí está haciendo algo público para calmar su propia ansiedad o su propia preocupación. Pues entonces esto es que aquí ahí no hay un control demasiado de las emociones o de su situación. Sí, sí, sí. Puede tener esa lectura. Sí, no, te iba a preguntar que tú si fueras la psicóloga de Gary Russell, ¿qué le dirías después de...? Bueno, primero me imagino que le dirías que no se le ocurriera decir que tiene una pequeña lesión y ahora una vez que ya, no sé si ya lo han metido a la pata, entre comillas, ¿qué le dirías? Bueno, primero tendría que pensar un poco qué ha pasado, que no ha funcionado las técnicas que yo le he enseñado para que controle la ansiedad, ¿no? Es decir, aquí puede ser que esta parte de control de la conducta y de la ansiedad que trabajamos mucho, pues igual aquí no ha funcionado del todo y hay que volver al día que estamos, ¿eh? Que no es fácil. Sí, sí, sí. Esa sería la primera, ¿no? Es decir, aquí hay algo que no ha funcionado porque si hemos estado trabajando, ¿no? Este control de la ansiedad y de las emociones, aquí ha habido algo que no ha pasado. O sea, que tú te imaginas a su Verónica de cabecera dando golpes en la mesa cuando él estaba diciendo esas declaraciones. Pensando, aquí hay algo que yo no he calibrado. Aquí hay toda una cosa que no tenía que haber pasado y ha pasado. Bueno, ya ha pasado, ¿no? ¿Qué Sí, hacemos ahora? perdona. Lo más interesante, que te explique por qué lo ha hecho y que se lo explique a sí mismo, en realidad. Porque a veces es algo que ha hecho él, ha visto un periodista y lo ha dejado ir, no creo que sea, igual sí, ¿no? Pero igual no ha sido algo que ha pensado previamente. Pero sí que había que trabajar por qué lo ha dicho y qué niveles de ansiedad o de preocupación están dándose para poderlo reconducir. Primero hacerlo visible, porque hay veces que alguien hace este tipo de cosas casi inconscientemente, como una técnica personal. Entonces, habría que hacerlo consciente y a partir de ahí ponerle remedio. Ya, ya. Y no es fácil, me imagino. No es fácil, pero va a pasar siempre porque lo vea. Si yo, por ejemplo, le digo, estás haciendo cosas, estás evitando cosas que hemos estado trabajando porque tienes ansiedad. ¿La estás notando? ¿Cómo la notas? ¿Sabes? ¿Cómo estás? Quiero decir, habría que hacer introspección y detectarla. Si se detecta y se ve que estamos haciendo cosas para evitar ese punto de activación, lo demás, si ya se han trabajado otras técnicas, se vuelve a trabajar sobre ellas, como podría ser otra vez la visualización, técnicas de respiración, ejercicios, lo que en ese momento para él fuera lo más adecuado. Ujú. Y mira, recogiéndote el guante, en una semana de pelea, bueno, no, te cambio la pregunta. ¿Cuándo es más importante la figura del psicólogo deportivo? Me vas a decir que siempre, pero ¿cuándo es más importante? ¿Durante el training camp, justo los días antes de la pelea, justo después de una pelea? Bueno, primero te diría, no en todo, sino esto tendría que ser a la carta. Es decir, cada persona puede tener sus dificultades en momentos concretos. Es decir, puede ser que necesite el psicólogo primero para poder, de alguna manera, encontrar la motivación, la concentración, etcétera, para ponerse, para iniciar, ¿no? Para de alguna manera Sí. empezar. Pueden haber problemas o algunas dificultades, por ejemplo, de concentración, de sueño durante todo el campo. Entonces puede ser que se haga porque hay ciertas dificultades y entonces si hay dificultad para dormir tendría que ser entero, porque esto en una semana no lo solucionamos. Entonces dependerá del problema, por decirlo, de la problemática o de la forma en la que la esquina y él mismo hayan programado todo. Sí que sí, o sea, se haya programado, porque nosotros estamos tanto para la parte de la comunicación, por ejemplo, con la esquina, de cómo el plan de pelea se elabora y cómo nos comunicamos y cómo el boxeador o boxeadora está entendiendo esto que se le quiere decir, como todos los aspectos de descanso, de concentración, etc. Sí que es cierto que si hay ansiedad, por ejemplo, conforme tenemos más cerca la pelea, la ansiedad, si hay ansiedad, va a aumentar. Conforme la meta está más cerca, hay mayor excitación. Quizá
Dependiendo entonces de la persona, a lo mejor podemos estar haciendo online consulta y a lo mejor el psicólogo se tiene que desplazar específicamente la semana antes para ya trabajar aspectos muy concretos. Pero dependerá un poco del boxeador o boxeadora. Ujú. Y encima Gary Russell en estos últimos tiempos, su padre, que es su entrenador normalmente, le han tenido que amputar un pie, creo que es. Ha sufrido también alguna pérdida familiar, creo que no sé si se le había muerto un hermano también o algo así, de los que no boxeaba. Bueno, que claro, a todos estos condicionantes que ya tenemos de serie, se le une circunstancias personales bastante desafortunadas, ¿no? En sus seres más queridos. O sea que eso tampoco igual es moco de pavo. No, no, todo lo contrario. Además, tenemos que tener en cuenta que son problemas de salud. La muerte del hermano fue de un infarto, por lo tanto fue algo que no se esperaba, quizá, es decir, que fue, digamos que es un momento traumático. También es traumático, aunque sea una persona que haya estado enferma durante tiempo, ¿eh? Sí, Pero no es lo mismo procesar una muerte súbita que algo que de alguna manera puedes ir viendo, ¿no? Que se puede dar, o para lo que te estás preparando un poco. sí. Por lo tanto, aquí está toda la parte del duelo que hay que pasar, ¿no? Es decir, al final el duelo no es más que darte cuenta de la pérdida, ¿no? De realmente entender la pérdida y darte cuenta y procesarla. Con lo cual aquí ya tenemos todo un tiempo en el que las emociones se desbordan y ahí sería imposible, salvo casos muy excepcionales, plantearse boxear. No, no sería para nada recomendable. En el caso del padre tenemos también dos. También es un pilar básico en su esquina. Claro. Y esto, justamente en algún momento lo habíamos hablado, ¿no? De lo importante que era la esquina que protege, cuida y proporciona información de calidad y directrices al boxeador. Y que esto se construye, que esto no es algo que se pueda crear de un día para otro. Que durante el training camp del que hablamos, la interacción, etcétera, es lo que hace que se vaya construyendo, ¿no? ese equipo. Sí. Él va viendo que, por un lado, su padre tiene que sufrir una amputación por problemas de diabetes, es decir, para salvarle la pierna. Y por otra parte, uno de sus pilares básicos no aparece en el entrenamiento. Él va a entrenar y esa persona que le tiene que dar esa seguridad no aparece. Aquí, una de las cosas, por ejemplo, que yo plantearía como psicóloga sería concentrarnos en aquello que puedo controlar. Yo no puedo operar a mi padre. ¿Qué puedo hacer yo en ese sentido? ¿Qué está bajo mi control? Que reciba los cuidados máximos, ¿no? Que esté en muy buenas manos. Que sepa que mi cariño y mi atención están con él. A llamarle por teléfono, si me puedo acercar, me acerco. Entrenar bien y entrenar fuerte para que él no se preocupe y no esté pensando, fíjate, yo no estoy ahí, no te preocupes, yo estoy entrenando. Es decir, aquí algo de lo que iría muy bien sería justamente concentrarse en aquello que yo puedo controlar, que sería esto, entrenar bien y dar el apoyo a tu padre y a la vez entrenador, etcétera. Sería uno de los planes. Y después, lo que él mismo dice, creo que también es muy interesante. Él dice que todas estas emociones o todo esto que le pasa, él lo convierte en combustible, ¿no? Es decir, que toda esta preocupación, etcétera, él puede de alguna manera, una vez está más estable, ¿no? En el momento en que el padre, Sí. pues al menos se ha sufrido esta amputación, pues la operación haya ido bien, él pueda tener una recuperación buena. Y este paso, digamos, de la parte dura del duelo, poder reconvertir, ¿no? Todas esas emociones en energía y en motivación para alcanzar metas. Al final también, la resolución del duelo, ¿qué es? Hacer compatible la pérdida con tener un proyecto de vida satisfactorio. No está en simplemente superar una muerte así, porque es muy difícil. Creo que es prácticamente imposible, pero sí puedes tener una vida satisfactoria y a la vez convivir con esa pérdida. Por lo tanto, el boxeo en ese punto también puede ser
un acicate, ¿no? Algo que le ayude a motivarse y a tener un buen proyecto de vida. Así que al final el boxeo, más que un problema, ¿no? En ese punto, si se hace bien y se procesa y se da ese tiempo, justamente le debe estar ayudando a tener un proyecto de vida. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿qué esperamos de Gary Russell sobre el ring? ¿Podemos esperar un boxeador centrado? ¿Podemos esperar un boxeador que cometa errores por esa ansiedad de sus declaraciones? ¿Podemos esperar un boxeador huérfano, y nunca mejor dicho, en la esquina, porque no está o no ha tenido a su padre en la preparación? ¿O al revés? ¿O tú crees que si eso se logra derivar en algo positivo, podemos encontrar un boxeador? Claro, yo creo que es la gran pregunta y que nadie ahora mismo, pero tú qué instinto tienes. Yo tengo la sensación, y supongo que en alguna otra previa ya lo habré dicho, que los primeros rounds van a, de alguna manera, determinar cómo está él y de alguna manera qué puede hacer. Hemos de tener en cuenta que el problema es o sea, que las emociones, desconcentración, esto puede pasar. A cualquier boxeador le puede pasar, por cualquier circunstancia. Sí, Aquí la sí. cuestión es cómo lo gestiono. No tanto que puede pasar, porque ya podemos dar por hecho que puede pasar. Por lo tanto, es cómo lo gestiono. Yo creo que Russell va a necesitar unos cuantos rounds para calibrarse también a sí mismo y ver cómo van las cosas. Acuérdate también que te comentaba de lo importante es estar ocupado, ¿eh? Y Sí, yo creo que en esto Maxayo, sí, es decir, no tienes espacios vacíos en los que puedas hablar, pensar en algo o distraerte. Maxayo no le va a dar esa oportunidad. Yo creo que Max o sea, le va a estar dando problemas de alguna manera, de manera continua, porque bueno, previsiblemente será sí. uno de sus estrategias. Boxeador de presión alta y sí. Claro, entonces, esta presión alta puede ir bien en ese sentido, porque te mantiene permanentemente ocupado y no tienes espacios en los que puedas de alguna manera. Luego, el trabajo que hayan hecho con Russell también incluso lo dice, que para él la esquina es muy importante, para todos probablemente, pero para él también. Vamos a ver cómo gestionan ellos también, cómo lo reconducen si en algún momento ven que esto nos está dando el todo, ¿no? Pero yo creo que vamos a necesitar estos primeros para ver qué tal lo va gestionando todo, que el hecho de que esté bastante ocupado puede ser un arma de doble filo. Bueno, el boxeador que permanentemente presiona es muy duro, es muy difícil, pero para este punto de que puedas irte un poco del plan, etcétera, puede ayudar. Yo espero esto, que en estos primeros compases podamos ver exactamente cómo está y si en esto entra, digamos, en flujo, en esa concentración, yo creo que no tiene por qué tener excesivos problemas. Y la parte física también ya veremos. Ya, 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 ya. Pues, y claro, el no tener ring, el llevar 2 años sin ring, que esa es otra. Ujú. Y bueno, por no dejar cabos sueltos, Verónica, Maxayo, unas pinceladitas sobre él, filipino. Me comentaba que había empezado a pelear con 8 años porque pasaba mucha hambre, porque allí en Filipinas ¿no? Me decía que no, que eso no es raro, no me mires así porque aquí todo el mundo lo hace, de la pobreza se sale peleando en muchas ocasiones. Y bueno, ha ido en ascenso, justo hace año y medio o así, se establece en Estados Unidos, se va con, bueno, recomendado por Manny Pacquiao, por su ídolo y que además es la promotora bajo la cual pelea y bueno, pues eso, en octubre de 2020 creo, sí, empieza a pelear en Estados Unidos, ha ido ganando peleas cada vez más exigentes hasta que ganó al Pollito, a Julio Ceja, un KO además que le salvó porque no iba muy bien la pelea en las cartulinas y se ve de repente, no sé si incluso algo antes de lo esperado, porque se esperaba que si fuera Rey Vargas el rival de Gary Russell, pero claro, que tan volver de lesión tanto tiempo, Vargas y tal y cual, pues al final se ve Maxayo igual un poco antes de lo esperado. ¿Cómo gestionas eso, el verte de repente ante un búfalo, uno de los mejores boxeadores del mundo? Ahí, tiene que ser tremendo también. Sí, especialmente si no lo esperas, ¿no? Si es algo como hablamos, ¿no? Algo que llega así. Yo
yo diría que primero con este punto, ¿no? de sorpresa y de desafío hacia uno mismo, incluso de vértigo, pero que a medida que esa noticia llega y empieza a procesarse, y bueno, vamos, pues vamos a ver combates, vamos a ver, y lo reducimos todo a algo que yo sé hacer, es aquello que hablamos del controlar, ¿no? Sí. Vamos a reducirlo todo a boxeo. Es un gran campeón, etcétera, pero boxea, ¿no? Y en esto yo también soy competente y de alguna manera eso que empieza en ese punto de sorpresa y de vértigo, de alguna manera va pasando a ser, bueno, pues estoy entre un grandísimo rival, una gran oportunidad, esta parte también es importante, la presión, ¿no? Y el hecho de empezar a ver cómo se va a dar ese combate. Yo diría que Maxayo está preparado. Otra cosa es que luego cómo vaya a transcurrir boxísticamente el combate. Sabemos que Russell tiene muchísimos recursos, pero está preparado. Es decir, es una persona que está permanentemente, o al menos esa es la sensación que da, permanentemente preparada físicamente y además te diría es joven. Tiene mucho que ganar, pero perder en realidad Sí, sí, sí. sí que es cierto que seguramente, bueno, pues el tema de que Pacquiao se va, mmm, esta parte también puede quedar vacante, también él puede empezar a absorber ese tipo de presión de decir, no tiene nada que ver, ¿eh? Estamos hablando, Pacquiao está en otra liga, pero sí que emocionalmente Hombre, puede claro. haber también esta. Imagínate también, Nonito Donaire en la rampa de salida, Casimero Uh también muy -huh. veterano y demás. Claro, claro que puede ser algo de volverse el nuevo gran filipino. Es que fíjate. Exacto, como una gran esperanza, ¿no? Para Filipinas y para su visibilidad. Bueno, pues tal y como ha trabajado también Pacquiao en este sentido. Con lo cual son muchas presiones, no solamente es el rival, sino lo que representa él. De hecho, yo he estado viendo, por ejemplo, algún entrenamiento ¿Sí? y tiene cosas de Pacquiao. Como te digo, de momento Pacquiao está en otra liga, pero se nota que ha mimetizado muchos de sus movimientos. Básicamente se nota que lo que ha hecho ha sido presenciar sus entrenamientos, estar allí y repetirlos. Por lo tanto, creo que aquí hay una doble presión, ¿no? Que por un lado tenemos gran rival y por otro esta representación de su propio país y de lo que significa el boxeo para Filipinas. Y como decíamos con Russell, todo esto se puede reconducir y puede ser que sea, porque yo también veo a Maxayo que es ilusión, ¿no? Es decir, es joven, tiene muchas ganas y puede procesar todo esto. La cuestión también será ver en qué términos lo hace. También está muy bien asesorado, prácticamente está con Marvin, ¿no? Quiero decir que también entrena con él, ¿Con quién, está perdona? muy bien. Marvin, Marvin, ¿qué Marvin? Que no. no me acuerdo ahora que también entrena con Pacquiao y el que hace el vendaje. Ah, sí, 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 sí. Es el equipo Yo de le llamo, partidos. Freddy, sí, sí, exacto, sí, a de eso me hecho sí. refiero. Sí, 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 sí. Que, Perdona, que no, que no él, sí, sí, le llamo Marvin porque me cuesta muchas veces acordarme del nombre y como todo el mundo le llama Marvin cuando lees sí. entrevistas y demás, le acabo llamando Marvin. La, la cuestión es que él es un aspirante en el sentido, digamos, más novel de la palabra, tiene mucha ilusión, pero está trabajando con los grandes. Se va a enfrentar a un grande y está trabajando con los grandes y con una metodología muy similar. Totalmente, sí, sí, es que es el equipo, es el sitio, es o sea, que es que al final Marvin Somodio, joder, es que se me... Esto, Somadio, pero es que como a veces soy incapaz de Sí, acordarme sí, y sí, todo el sí, mundo le sí. llama Marvin, No, lo he tenido que buscar, lo he tenido que buscar, te lo confieso, porque se me ha ido el apellido a mí pues también. nada, es que todo el mundo, al final la mayoría de gente le llama Marvin y al final le llamo yo también así. Sí, sí, pero Y, bueno, que se y entiende, esta ¿eh? parte, 23 años, todavía tiene un récord interesante, pero que todavía está rodando, todavía tiene mucho que demostrar.
Por lo tanto, si perdiera este combate, por supuesto que una derrota no gusta a nadie, pero yo creo que tiene menos presión en ese sentido de ganar que Russell, por ejemplo. Totalmente. Está en otra situación. Sí, por lo tanto, yo creo que por un lado tiene presión, pero que al final podemos reconvertirlo en motivación y ilusión. Y por otra parte, bueno, pues al final tiene que perder, pero tampoco tanto. Sí, sí, que sí, si sí. luego la cosa no se da bien, va a tener muchísimas más oportunidades porque yo creo que lo vale. Yo le vi contra Ceja, sí que es cierto que si íbamos puntuando, ¿verdad?, los rounds, pero ya le veías que tiene mimbres, ¿no? Tiene Que hechura, sí, tiene eso. mucho potencial. Sí, 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 de buen boxeador, sí, Y sí. no tenemos por qué tener prisa. Yo sé que no hay que no se dan muchos combates, pero en las carreras de ningún deportista creo que la prisa ha hecho bien a No, nadie. no, igual la prisa no es buena y la lentitud de Russell tampoco, es mejor. Sí, el equilibrio. Bueno, Eso es. pues nada, Verónica, ya estamos a unas pocas horas, sábado, ahora en la madrugada ya empieza la pelea en España por FITE y vamos a ver qué nos depara, que yo creo que es muy interesante. Yo creo que el undercard, a pesar de que ha tenido alguna baja, también sigue siendo de categoría y bueno, pues como tenemos muchas ganas de boxeo, que tampoco está sobrándonos en este mes de enero, pues sí que apetece verlo y sobre todo calibrar todos estos condicionantes que nos has comentado. Así que nada, te damos las gracias una vez más por estar aquí y ya te invitaremos cuando tengamos otro boxeador de estos interesantes de analizar en el punto de vista mental. Muy bien, encantada, gracias. Saludos a todos. Pues nada, Verónica, un abrazo y ya sabes que aquí está tu casa. Cuídate. Igualmente.